Tiene la palabra don Guillermo Nicieza. Muchísimas gracias, mi comandante. Muchísimas gracias, por supuesto, también a mi estimado, al que me gusta considerar mentor en este asunto de la historia naval, don Agustín, y muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros. A mí me gustaría empezar mi intervención citando una frase. Yo soy de esas personas que piensan que uno vale aproximadamente lo que sus enemigos toleran de él, es decir, las virtudes que sus enemigos le conceden y los pecados que sus amigos le perdonan. Pues esto es lo que decía George Walker, comodoro de la Royal Navy, en octubre de 1747. Porque nunca los españoles, y nadie en realidad, han luchado mejor en un barco como lo hicieron ellos. La verdad es que la frase me parece que habla por sí sola, ¿verdad? Estaremos de acuerdo todos, probablemente, y sobre todo lo que son eruditos, historiadores de la materia, que el siglo de oro, probablemente, de la navegación española y de la historia naval española fue el siglo XVI, con figuras tan notables como don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, y considerado por muchos el invicto, ya que en su larga carrera naval nunca perdió un solo combate. Diría sobre él Lope de Vega, otra vez referencia a los enemigos tradicionales de España en ese sentido y fundamentalmente en el mar: el firo turco Lepanto, el atercera el francés y en todo el mar el inglés tuvieron de verme espanto. Bueno, pero es que la realidad es que tenían espanto de ver no solo a don Álvaro, que desde luego daba un miedo impresionante, sino también a todos esos grandes marinos españoles del siglo XVI, con los cuales nos faltarían dedos de las dos manos para citarlos, ¿no? Pero hay una pequeña puntualización que habría que matizar, como decía antes muy bien don Agustín. Realmente, el siglo de oro de la navegación española puede ser el XVI, hasta mediados del XVII, pero es que ya venía de muchísimo antes. Ya en el siglo XIV, probablemente si nos adelantamos, en el propio siglo XIII, cuando se empezó a formar y a dar esa forma a la Armada de la Corona de Castilla con su proyección atlántica y, por el lado contrario, a la Corona de Aragón por su proyección mediterránea, tenemos situaciones y batallas tan importantes y, en cierto modo, también rocambolescas como la batalla de La Rochelle de 1372, en la cual 24 galeras castellanas asaltaban, apresaban y hundían a 50 buques ingleses en aguas francesas, apoyando a los franceses en el contexto de la Guerra de los 100 años. Guerra que, por cierto, ganaría precisamente Francia con el apoyo de 3 de los grandes reinos españoles: Castilla, Aragón y Navarra. Francia nunca hubiera ganado esa guerra sin el apoyo naval de estas 3 potencias. En la batalla precisamente de La Rochelle, una cosa curiosa es que se dice que se capturaron aproximadamente entre 1.500 y 8.000 prisioneros ingleses, entre los cuales había 400 altos caballeros, 70 caballeros de la Espuela Dorada, es decir, altos nobles ingleses que fueron llevados, junto con el conde de Pembroke, a Burgos ante el rey de Castilla y que se habían puesto a custodia como una especie de regalo que se hizo al rey de Francia, poniéndolos en manos de Bertrand Douglas King, a sazón condestable de Francia. Como decía, el siglo XVI fue un siglo muy importante para España. En este siglo apareció probablemente el buque más reconocible de la historia naval española, el galeón español. Y quiero recalcar lo de español porque fue precisamente en España donde se terminó de desarrollar este buque tan polivalente que fue, por decirlo de alguna forma, la base y el paradigma de las operaciones tanto militares como mercantiles del siglo XVI. El galeón español sufrió, evidentemente, muchísimas modificaciones, muchísima evolución, tanto por el lado francés, por el lado inglés, como por el lado holandés. Y, a su vez, España salió beneficiada de todos estos aportes de estos países que hicieron al galeón español. Sin embargo, también en el siglo XVI, por mucho que se empeñen, como decía también antes don Agustín, la bibliografía inglesa, en vendérselo como una serie de desastres, como podría ser el de la llamada Gran Armada, Armada Invencible, resulta que en el Tratado de Londres de 1604, que fue el que puso fin a la guerra, tratado, por cierto, pedido por Inglaterra, que estaba en bancarrota, resulta que las cláusulas que se firmaron entre los dos contendientes fueron del todo humillantes para Inglaterra, hasta el punto que hubo disturbios en Londres y en los principales puertos costeros del sur de Inglaterra cuando se dieron cuenta y se hicieron públicas este tipo de cláusulas. Simplemente matizar este tipo de cuestiones. Evidentemente, el contingente español sería, según el cuadro que ven ustedes, el de la izquierda, donde se ven los adustos hombres españoles con sus vestimentas negras, incluso uno porta una cruz de Santiago en el pecho.
El fin del siglo XVI hasta inicios del XVII se puede considerar una época bastante continuista, bastante tradicional en ese sentido, y de hecho hay un año bastante curioso en el siglo XVII que es 1625. Muchos lo llamamos, o muchos eruditos lo llaman, en la tradición naval española, como el Annus Mirabilis, el año del milagro, ya que se defendió Cádiz, se recuperaron muchísimos puertos y muchísimas plazas cedidas en años anteriores y, en definitiva, supuso, pues, en cierto modo, uno de los últimos buenos años del siglo XVII. A partir de ese momento, España sí que es cierto que perdió la comba de la tecnología naval española y continuó, a mi parecer, de forma un poco tosca, quizá, y un poco terca, en seguir construyendo galeones cuando el paradigma de la operatividad ya había cambiado hacia el navío de línea. De hecho, la batalla de las Dunas se puede considerar en muchísimos casos como el inicio del declive español en el siglo XVII. Esta fue la situación que se encontraría Felipe V cuando llegó a España, o cuando, mejor dicho, en Versalles se le entregó la corona de España. La Guerra de Sucesión Española supuso, pues, uno de los grandísimos problemas a inicios del siglo XVIII, que terminó por apuntalar lo que sería esa caída, esa decadencia española del XVII. Sin embargo, querría la fortuna que se cruzara en la vida de Felipe V José Patiño, intendente general de Marina y además el que se puede ser considerado el padre de la Real Armada Española del siglo XVIII. Cuando vemos las fechas y la evolución de los navíos y fragatas de la Armada Española, o Real Armada, mejor dicho, en el siglo XVIII, vemos cómo en 1702, aproximadamente después de la batalla de la Ría de Rande, donde se perdió prácticamente una flota entera, aparte de su escolta de galeones de guerra, España solo tenía 17 galeones y 8 fragatas para defender el vastísimo imperio que tenía. Cuando dejaría el cargo de intendente general de Marina José Patiño, con su muerte en 1736, España ya tenía 33 navíos de línea y 7 fragatas. Hay que matizar, porque es posible que parezca que no ha sido un gran avance, salvo el cambio de paradigma, pero es que en esta época se sucedieron, aparte de la propia Guerra de Sucesión Española, la Guerra de la Cuádruple Alianza, una guerra, como decía también antes muy bien Agustín, donde Francia traicionaba los intereses borbónicos y se aliaba con Reino Unido, Sacro Imperio Romano Germánico, Provincias Unidas y alguna pequeña nación como Saboya para intentar frenar el expansionismo español y esas ansias de Felipe V de recuperar sus legítimas posesiones tanto en Italia como en los Países Bajos españoles. Luego, posteriormente, el crecimiento sería francamente exponencial en 1758, en 1778, para acabar en el punto álgido de la fabricación naval española en 1794-96 aproximadamente, antes donde empezaría el segundo declive, en este caso de la Real Armada, con 76 navíos de línea y 52 fragatas, no muy lejos de los 100 navíos de línea que tenía la Royal Navy en ese momento. Posteriormente, en 1805, por mucho que se vuelvan a empeñar los británicos de que Trafalgar fue francamente decisiva, si se ve el cambio del 94 a 1805, en este caso sería antes de la batalla de Trafalgar, España ya había tenido un declive bastante considerable. Y, de hecho, pues el declive continuo después de la batalla del Cabo de Trafalgar no fue apenas tan notable como el que ya había tenido antes. De hecho, al inicio de la Guerra de Independencia, con la batalla de la Poza de Santa Isabel, donde se recuperaron 5 navíos de línea y una fragata a los franceses que se habían cedido, además, anteriormente, en virtud del tercer Tratado de San Ildefonso, luego se recuperaría otro navío de línea más en Vigo. Y entonces sí que llegaríamos al gran desastre que fue para la Real Armada Española la Guerra de Independencia. Y ahí se ve claramente cómo en 1812 ya solo teníamos 20 navíos de línea, de los cuales muy pocos estaban en situación de ser operativos. El sistema español, o sistema Gaztañeta, fue, digámoslo así, el sistema de construcción que más tiempo estuvo en el siglo XVIII en uso. De hecho, estuvo prácticamente 50 años, unos 40 y tantos años. El arte de fabricar reales se considera el tratado más importante de fabricación de inicios del siglo XVIII. Y, de hecho, de estos tratados de José Antonio de Gaztañeta serían navíos tan famosos como el Real San Felipe, la serie San Luis, el navío Princesa y el Real Felipe. El Real Felipe, en ese sentido, sí que sería evidentemente la joya de la corona del sistema Gaztañeta, 114 cañones, 3 puentes y un navío muy difícil de hacerle mella. El navío Princesa está citado precisamente porque fue muy importante para la construcción naval, no para la española, sino para la inglesa, ya que cuando fue apresado en 1740 lo desmontaron entero en el puerto de Plymouth para estudiar su casco. Ese casco resulta que sería innovado en los establishments británicos de 1744 para construir, por decirlo de alguna forma, los navíos más famosos de la Royal Navy, el HSM Victory, el HSM Britannia y el HSM Royal George. Casualmente, estos 3 navíos, los más famosos de la historia naval británica, tenían tecnología española.
Tras el declive del sistema Gaztañeta, habría unos años, por decirlo de alguna forma, de transición, en los cuales aparecerían los sistemas quizá menores o quizá podrían tener una entidad propia para ser considerados aparte, como serían el sistema Outram y el sistema Boyer. En definitiva, eran sistemas muy parecidos al Gaztañeta, pero que, sin embargo, pues, bueno, sufrieron ciertas modificaciones y mejoras, por decirlo de alguna forma, hasta llegar al sistema inglés o de Jorge Juan. Jorge Juan fue una de las figuras, no cabe duda, más importantes del siglo XVIII español y, de hecho, se le llama muchísimas veces el sabio español. Yo, más que sabio, le llamaría el genio español. Matemático, cartógrafo, astrónomo, espía, pues, y aparte de ingeniero naval y jefe de escuadra de la Real Armada, fue uno de los hombres más brillantes que tuvo la historia naval española. De hecho, fue enviado a Inglaterra con la intención de, en este caso, espiar a los ingleses y devolver a España esa tecnología que en ese momento sí que estaban teniendo los ingleses, digámoslo así, como vanguardia de tecnología naval. Del sistema Jorge Juan serían famosos la serie 12 Apóstoles. Normalmente se considera serie como un grupo de navíos construidos bajo el mismo sistema y que son gemelos entre sí. El primer navío de cada serie determina el nombre de la serie. En este caso, el primer navío de la serie fue el navío Oriente, con lo cual la serie técnicamente debería haberse llamado serie Oriente. ¿Por qué se llama 12 Apóstoles? Porque fueron 12 navíos fabricados en gradas al mismo tiempo en los astilleros de Ferrol. Y aparte de otro navío muy importante también en el sistema Jorge Juan, que sería el San Carlos, un navío importante de 112 cañones, estaría la joya de la Armada Española de todo el siglo XVIII y me atrevería a decir de prácticamente toda nuestra historia naval española, junto quizá al galeón pues, San Marcos o San Mateo. Si les muestro esta imagen, que probablemente alguien reconozca porque está en los archivos del Museo Naval, este es el Santísima Trinidad tal y como se utilizó la mayor parte de su tiempo útil de su historial en el siglo XVIII, es decir, con 3 baterías más una cuarta batería de cubierta, que no estaba cerrada, es decir, era un tres puentes, y además pintado en franjas amarillas. Seguramente todos ustedes lo conocen así. Esta fue la modificación que se hizo entre 1803 y 1804, corriéndole la cuarta batería y pasándole de las 120 a las 140 piezas de artillería. Así es como se vio la batalla de Trafalgar, probablemente, y sería conocido por todos a través, probablemente también, de Benito Pérez Galdós como el Escorial de los Mares. Llevaba aproximadamente una dotación de unos 1.150 o 1.200 hombres, lo cual era una barbaridad para la época. Por corrección del sistema inglés de Jorge Juan, llegaríamos en ese sentido al sistema francés o sistema Gautier. El sistema Gautier también estuvo bastante tiempo en boga, fue un sistema muy importante, a decir verdad, y, como también decía muy bien antes don Agustín, no fue un sistema tan francés como su nombre, sino que fue un sistema realmente español con la evolución del sistema francés que se había traído a España. Navíos importantes de ese sistema serían el Purísima Concepción, que tuvo bastantes problemas en un inicio, el San José, que se fabricó de la serie Purísima Concepción y sería probablemente el mejor de la serie, y otro navío muy famoso que sería el navío San Juan Nepomuceno, famosísimo por estar comandado por el brigadier Cosme de Churruca en la batalla de Trafalgar y por ser uno de los navíos, curiosamente, junto con el Santísima Trinidad, que más bajas tuvo en dicha batalla. ¿Por qué es importante también el sistema Gautier? Porque por primera vez en la historia se crea el Real Cuerpo de Ingenieros de Marina, en Ferrol en 1770. En este momento lo que se hizo fue que los ingenieros de Marina fueran ingenieros exclusivamente de Marina. Hasta ese momento muchísimos ingenieros eran ingenieros militares con conocimientos de Marina más o menos y asesorados por oficiales navales. Probablemente también les sorprenda muchísimo esta imagen, ya que es el navío San José con el pabellón azul de la Royal Navy. Este cuadro fue pintado posteriormente de la batalla del Cabo San Vicente, donde el navío San José pasó las listas de la Royal Navy como HSM San Joseph. Y es curioso porque realmente este fue el navío que escogió el almirante Horatio Nelson como insignia para enarbolar su pabellón, por delante de todos los navíos británicos que tenía a su disposición. Lo cual, en cierto modo, es curioso que si la construcción británica era tan buena, pues un prestigioso almirante inglés escogiera precisamente un navío español recién capturado como su insignia. De hecho, aquí se puede observar cómo recibe el sable del jefe de escuadra, Javier de Withusen, que acababa de morir sobre la cubierta, y en ese momento fue cuando el navío es capturado y pasa a las listas de la Royal Navy. Llegaríamos probablemente después al mejor sistema de construcción jamás
realizado en el siglo XVIII, el sistema Romero-Landa, que daría la serie de navíos Santa Ana, los navíos también llamados Menegildos, de 112 cañones, probablemente los mejores navíos del siglo, la joya de la Real Armada, y además unos navíos que estaban siendo codiciadísimos tanto por la Royal Navy como por la Marina francesa, la Marina napoleónica fundamentalmente, o Marina revolucionaria y posteriormente Marina napoleónica. Los navíos de la serie San Ildefonso, los ildefonsinos de 74 cañones, serían en ese sentido navíos de una construcción absolutamente brillante, ¿no? De hecho, decía José de Mazarreo, que había sido el director de las pruebas de mar en 1785, salía al barlovento como una fragata, gobernaba y viraba como un bote, tenía una batería espaciosa, estable en todas las posiciones, casos y circunstancias. Decir de esto, de un navío recién fabricado, pues bueno, ya quiere decir que era un navío absolutamente brillante. Una cosa curiosa de esta serie, tanto la Santa Ana como la San Ildefonso, es que fueron los primeros navíos, al ser construidos en los años 1784 y 85, de enarbolar el nuevo pabellón borbónico, en este caso, el nuevo pabellón naval español, la Rojigualda. El navío Reina Luisa sería probablemente, junto con el Príncipe de Asturias, los dos mejores navíos del sistema Santa Ana, de la serie Santa Ana. El Santa Ana también era muy bueno, pero probablemente se considere mucho mejor al navío Reina Luisa. Y pongo aquí este San Ildefonso porque realmente las escuadras navales españolas, también las británicas y por supuesto también las francesas, dependían en gran medida de las batallas, tanto en número como en posiciones y en combate, de los navíos más de los de 112 cañones, que al final eran naves capitanas o almirantas, de navíos de 64, llamados también de tercera clase, que realmente cargaban con el peso de los combates. Terminaríamos con el sistema Retamosa, Julián Martín de Retamosa, que sería ya de muy finales del siglo XVIII, prácticamente inicios del XIX, que nacería como modificación y mejora del propio sistema Romero-Landa. Navíos como el Argonauta, que de hecho, curiosamente, casi estuvo a punto de ser el buque insignia para Trafalgar del teniente general Federico Gravina, fue uno de los mejores navíos jamás fabricado. El navío Neptuno sería otro de ellos. Aquí le dejo esta bonita imagen de la Virgen del Carmen con el navío Santísima Trinidad y la pongo por una razón muy sencilla, y es que habitualmente los navíos de mayor porte solían tener como nombres las advocaciones mayones religiosas católicas, mientras que navíos más pequeños pues ya tenían, digamos que como patronos santos mayores, intermedios o menores, ¿no? A menor porte del navío, pues el santo era habitualmente con menos devoción, ¿no? Las fragatas en ese caso casi siempre eran nombres o mitológicos femeninos, como la fragata Diana, la Medea, la Proserpina y demás, o bien nombres de santas, ¿no? Como la Santa Balbina, por decir alguna cosa. Esto sería la evolución de los escudos y pabellones de todo el siglo XVIII. Vemos el primero, que sería el de Felipe V, y vemos cómo se fueron simplificando a lo largo del siglo, ¿no? El último, el que ven arriba a su derecha, sería el de Plazas Costeras, que tiene un escudo un poco distinto, y el de abajo sería, si se pusiera una espada de Borgoña debajo, sería el de corsarios de la época, para llegar, por supuesto, a el más famoso. La bandera española, que además la tenemos justo aquí detrás, tiene una particularidad muy importante, y es que nace como una evolución técnica de un pabellón para navíos de guerra. Es decir, no nace ni bien como reales armas de una dinastía, ni bien como unión de reinos, ni bien como nada que se le parezca. Es puramente una bandera, un pabellón en este caso, con una intención muy clara, ¿no? Y de hecho esto se decía en el Real Decreto del 28 de mayo de 1785, para evitar los inconvenientes y perjuicios que no ha hecho ver la experiencia de ocasionar, ya que lo que ocurría hasta ese momento es que los pabellones franceses, napolitanos, de Parma y de todas las dinastías, en definitiva borbónicas, se confundían en alta mar. Entonces lo que se hizo, y de hecho además esto lo debatíamos precisamente por la mañana con el capitán de navío guardia, también por un cierto sentimiento antifrancés, en el sentido de que Carlos III quería ser rey de España, no quería ser un descendiente de Luis XIV, quería ser rey de España y quería considerarse español en ese sentido, eligió para estos colores, entre todas las propuestas que le presentó su ministro de Marina, secretario de Marina, Antonio de Valdés, eligió aquel que tenía dos colores muy particulares, ¿no? Pues los colores, por un lado, que mejor se ven en alta mar, que son el rojo y el gualda, y por otro lado, que representan las barras de Aragón. Para que el escudo entrara, con un pequeño toque de soberbia, decidió que las barras laterales fueran más pequeñas para que el escudo fuera más grande y se vieran las reales armas. Reales armas a 2 cuarteles de Castilla y León.
El otro pabellón es el pabellón mercante. Llegaríamos aquí a un punto en el cual también administrativo, porque la Real Armada, hay que recordar que también tuvo grandísimos pensadores, tratadistas y estudiosos, entre ellos José de Mazarredo. Las Reales Ordenanzas Navales implicaban toda la clase de disciplina, policía a bordo, funciones y demás. Fueron muy conocidos el de 1717, 1748, en el cual aparecen por primera vez toda la reglamentación para los batallones de marina ya modificados como regimientos en el sistema regimental. Y entonces, luego terminaríamos también probablemente con los de 1793, importantísimos y probablemente los mejores del siglo. Las comparaciones ciertamente son odiosas, pero en este caso habría que decir que fueron los españoles, las Reales Ordenanzas españolas, las mejores que hubo. Las Ordonnances francesas también fueron razonablemente buenas, pero sin embargo los Articles of War británicos no dejaban de ser unas pequeñas limitaciones que habitualmente acababan desencadenando pues, bueno, ciertos problemas y ciertos agravios a los marineros. Esto en España no pasaba, era un sistema tremendamente garantista con los marineros. Pero quiero hacer también referencia a que la Marina española no solo fue una marina de grandes, valga la redundancia, marinos y militares, sino también de grandes científicos. De ahí vendría el nombre de Marina Ilustrada. Aquí tenemos, por ejemplo, a Antonio de Gaztañeta, como decía antes, gran constructor, ingeniero de marina, o al gran tratadista, además de teniente general, el primer capitán general, de hecho, de la Real Armada, Juan José Navarro, ¿no?, que se batiría de forma absolutamente heroica la batalla del Cabo Sicié. También tenemos a Jorge Juan y Antonio de Ulloa, matemáticos, astrónomos, cartógrafos, Vicente Tofiño San Miguel, José de Mendoza, Juan de Ángara, gran tratadista también, José de Mazarredo, exploradores como Juan Francisco de la Bodega. De hecho, bueno, pues actualmente la isla de Vancouver debería llamarse, y de hecho legítimamente sería el nombre correcto, de la Cuadra y Vancouver, no Vancouver. Antonio de Escaño, probablemente también de los mejores marinos del siglo XVIII, otros grandes astrónomos y matemáticos como Dionisio Alcalá Galiano, Cosme de Churruca, Juan Gutiérrez de la Concha, Alejandro Malaspina, Felipe Auza o Gabriel Císcar. Y podría seguir así toda la tarde, pero me temo que no me iban a dejar, con lo cual voy a retomar el tema. Pero quizá para la Marina Ilustrada lo mejor es contar una pequeña anécdota que resume perfectamente esto que ocurrió. Estábamos en 1779 en el contexto de la campaña del Canal, en la cual participaban fuerzas conjuntas españolas y francesas. Y entonces resultó que pues, uno de los comandantes en jefe, en este caso de la escuadra española, era el teniente general Luis de Córdoba, muy anciano ya de aquella, rozaba los 80 años, y decían los oficiales franceses, con poco disimulo, que el anciano almirante español ya tenía la cabeza más para allá que para acá y tomaba unas decisiones un tanto peregrinas, ¿no? Cuando veía que había tormenta, decidía largar más vela y cuando el tiempo parecía que mejoraba, decidía recogerla. Hasta el punto de que en cierto momento aparecería el conde de Guichen, que era uno de los almirantes franceses, y en confianza le preguntó a José de Mazarredo, que han visto antes su imagen, su retrato, que de dónde venían aquellas decisiones de don Luis, que si no consideraba que eran erróneas. Y entonces, ni corto ni perezoso, José de Mazarredo subió al almirante francés a un navío español y le enseñó los nuevos barómetros españoles. Los franceses no conocían esta tecnología y entonces lo que ocurría es que Luis de Córdoba, que no era desde luego un hombre tonto, era un hombre anciano, pero desde luego no tenía la cabeza muy bien amueblada, los miraba cada poco, los consultaba y veía si la presión bajaba. Cuando la presión bajaba, sabía que iba a haber tormenta, entonces ya ordenaba recoger vela. Y al revés, cuando hacía buen tiempo, es decir, cuando subían las presiones, entonces lo que decidía era ir largando vela para ganar tiempo y tener a sus dotaciones mucho más adiestradas. Es una nota un tanto curiosa, pero bueno, realmente esto resume muy bien también, en cierto modo, esa visión, esa soberbia francesa hacia España, ¿no? Esta gente tiene una tecnología pobre y realmente no sabe lo que hace. No, sabíamos lo que hacíamos y probablemente incluso mejor que ellos. La carrera del Glorioso, en este sentido, probablemente sea, de hecho, el mayorito, si no el mayorito, desde luego en el siglo XVIII, el mayorito de la historia naval española del siglo XVIII. Y preguntarán por qué. Bueno, porque si hubiera sido británico, pues resulta que probablemente hubieran hecho un sinfín de series, películas y demás tipo de producciones audiovisuales. Si yo les digo que un navío español se batió contra 4 navíos, 6 fragatas, 2 bergantines a lo largo de varios cientos de leguas a través de 5 batallas navales, y además, si vemos la correlación de fuerzas que pueden ver en el pequeño gráfico que les he puesto a la derecha del todo, pues bueno, vuelvo a decir que las comparaciones son odiosas. No solo en números, sino también en consecuencias y número de bajas.
El Glorioso se saldó con 44 muertos y 173 heridos, mientras que la Royal Navy tuvo 433 muertos, 352 heridos y un navío hundido. Pedro Mesía de la Cerda, que era el comandante del navío Glorioso, de hecho fue ascendido en medio de una de estas batallas. Y una cosa también curiosísima, porque evidentemente al final el navío tuvo que rendirse ante la superioridad numérica británica, entre otras cosas, frente al navío HMS Russell, que le duplicaba la clase, y varias fragatas, ¿no?, que se habían unido también al combate. Cuando Pedro Mesía de la Cerda subió al navío Russell, resulta que había un pasajero inglés y el propio comandante le acabaron reconociendo que si el combate se hubiera alargado un poco más, los que hubieran tenido que rendirse hubieran sido ellos. La razón por la que se arrió el pabellón español es que no había con qué disparar, se habían agotado todas las municiones. Pero quizá una de las acciones también más importantes del siglo XVIII sería la del 9 de agosto de 1780. Yo la llamo de forma muy jocosa, y que me disculpen los británicos, el Real Desmayo, porque resulta que uno de los convoys más importantes que iba a reforzar las fuerzas británicas en la Guerra de Independencia de las 13 colonias fueron capturados por una escuadra combinada franco-española, en la cual el mando lo tenía otra vez don Luis de Córdoba y el segundo era José de Mazarredo, que fue realmente el que llevó a cabo la mayor parte de las maniobras. Se le capturó a la Royal Navy 54 navíos de transporte que llevaban pertrechos para 12 regimientos, 294 cañones de asedio, 80.000 mosquetes, 30.000 barriles de pólvora y una cantidad de prisioneros cerca a los 3.000, de los cuales más de un tercio, aproximadamente unos 1.300, 1.350, eran altos oficiales de alto rango, de coronel probablemente hacia arriba la mayoría. Aparte de 1 millón de libras de oro y un valor material de los navíos capturados de 600.000 libras. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que la Bolsa de Londres cayó 18 puntos. Cuando se le comunicó al rey Jorge III esto, pues entró en un desmayo. Y dirán ustedes, ¿por qué? Bueno, pues que había invertido últimamente en 3 de los parámetros que estaban más al alza en Joyce, de los cuales salieron más perjudicados por esta captura. De hecho, bueno, se puede decir, por mi parte, sin miedo a equivocarme, que esta acción fue tan determinante en la guerra de independencia de las 13 colonias que sin ella no hubiera sido posible. En esta guerra también me gustaría recordar que combatieron 11.000 españoles y 12.000 franceses, aproximadamente un tercio de las fuerzas continentales y patriotas. De hecho, España estaba combatiendo prácticamente en las fronteras británicas de las 13 colonias. Aquí se ve, por ejemplo, este fantástico cuadro donde se ve a Bernardo de Gálvez combatiendo la batalla de Pensacola, que fue una batalla absolutamente fantástica. Luego vendríamos a momentos donde la propaganda británica del siglo XIX empezó a hacer mella realmente la bibliografía española. Aquí se ve pues, quizá una de las acciones también más heroicas de finales del siglo XVIII, en las cuales pues, el infante Don Pelayo, el navío infante Don Pelayo, con el capitán de navío Cayetano Valdés, se interponía entre el navío Santísima Trinidad y una serie de navíos británicos que estaban intentando batirle. Hay una serie de citas probablemente apócrifas, en las cuales Cayetano Valdés, cuando José de Córdoba estaba arriando el pabellón de la Santísima Trinidad y se estaba rindiendo, le vino a decir algo así como: o vuelve vuecencia a izar los colores del rey, o le tomaré por inglés y ordenaré abrir fuego hasta hundirle. Esto resultaba que José de Córdoba decidía volver a izar el pabellón y al final los ingleses, aunque se suele considerar habitualmente una victoria británica, poco después se ponían a la fuga cuando el escuadrón completo del teniente general Morales Los Ríos, que hasta ese momento había estado sordo prácticamente a la batalla, decidía unirse al combate. Es decir, una batalla prácticamente inconclusa, por decirlo de alguna forma. Se habla muchísimo en esta batalla precisamente de la actitud del vicealmirante inglés, de John Jervis, probablemente el mejor marino que tenían, pero muy poco se habla del teniente general Juan Moreno de Mondragón cuando sostuvo con su príncipe de Asturias y con su conde de Regla, un navío que pertenecía a su división, combate contra toda la línea británica. Esto permitió precisamente a José de Córdoba y a Morales de los Ríos virar y poner rumbo al combate. Estuvieron combatiendo pues, prácticamente 2 horas, 2 navíos contra una serie de 15, aproximadamente 12 a 15 navíos británicos, lo cual tampoco está nada mal. Si les enseño esta imagen, probablemente mucha gente la reconozca, y si se la enseño probablemente también a los británicos, también la reconocerán. Es la muerte del brigadier Churruca a bordo de su San Juan Nepomuceno en la batalla de Trafalgar. Lo que pasa es que esta otra es la que se suele obviar habitualmente, la muerte del vicealmirante Horatio Nelson. Y digo que se suele obviar, o no se suele matizar hasta ese punto, porque Horatio Nelson estaba fuera de combate durante la primera hora de los combates. De hecho, el HSM Victory y el Royal Sovereign
fueron de los navíos más dañados. Prácticamente no pudieron combatir mucho más allá de las 2 horas. Estuvieron siendo batidos de forma pues sin ningún tipo de misericordia por los navíos españoles. Y eso entramos en toda esta serie de propaganda, mitos y leyendas. Y encontré, casualmente, consultando el corpus documental del contraalmirante González Ayer, que además fue también director de esta institución, del Museo Naval, no se sabe por qué lo ocultan las pérdidas de los ingleses. Su pretendida victoria fue una derrota, por la mucha gente que perdieron. Pater Manuel de Cos, Iglesia Nuestra Señora del Carmen, exequias de los oficiales españoles caídos en Trafalgar, finales de 1805, yo me atrevería a decir aproximadamente hacia noviembre de 1805. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, pues vamos a verlo porque al final es el mayor mito de la historia naval española que conviene ir desmontando. Horatio Nelson era el comandante en jefe de la escuadra británica, que falleció en el combate. También falleció el comandante en jefe español, Federico Gravina, un año más tarde aproximadamente a causa de sus heridas. Y de las muertes, de la bibliografía británica, se sostiene que murieron aproximadamente 449 hombres, entre ellos 3 comandantes, mientras que los españoles perdieron, esto también matizado ya por la bibliografía española, unos 1022, con 3 comandantes muertos también, y con unos heridos, pues bueno, más o menos equiparables, ¿no? Las pérdidas de navíos es evidente que son muy dispares. Los británicos no habrían perdido ninguno, mientras que los españoles habrían perdido aproximadamente unos 7. La primera cosa que conviene matizar es que la mayor parte de las pérdidas de navíos españoles no ocurrieron el día 21 de octubre, el día de la batalla, sino entre el día 23 y el día 30, es decir, los días de las tormentas posteriores. Y digo esto porque el navío Rayo, que efectivamente se perdió, entró en Cádiz prácticamente sin ser dañado en la batalla. Varios de estos navíos les ocurrió exactamente lo mismo. Luego yo he hecho un cálculo aproximadamente basándome también en recuentos de bajas más actuales, en revisionistas de historiadores no españoles, que podría haber ciertas dudas de su neutralidad, sino británicos. De hecho, David Chandler, Duncan Anderson y Michael Lewis, adscritos, si no recuerdo mal, los 2 primeros al Real Colegio de Sandhurst de Reino Unido, sostienen que las bajas británicas fueron muy superiores a las que se suelen dar en los datos habitualmente. Yo he echado el cálculo aproximadamente, las bajas de una gran batalla naval suelen estar aproximadamente hacia el 20% total de la flota, y más o menos es lo que salen, 850 muertos y 2.150 heridos. Pero esto no es que yo me lo invente o aplique una simple regla de 3, es que esto sale de varios datos que conviene recordar. Cuando entró la escuadra británica en Gibraltar, las gentes de Gibraltar no salieron a celebrar la victoria porque pensaban que habían perdido el combate. De hecho, 11 de sus navíos entraron en muy mal estado, 5 en estado ruinoso, entre ellos el Royal Sovereign, que fue remolcado por 2 fragatas y un navío, lo cual ya quiere decir el mal estado en que se encontraba. Esto supone aproximadamente el 60% de la escuadra entera británica. Si nos ponemos a hacer cálculos de cuánto les costó a los británicos reparar esa escuadra, les sorprendería saber que es bastante más costoso que construir los 7 navíos que perdimos nosotros en la batalla de Trafalgar. En el lado de las bajas, también hablaríamos de cuántos muertos tuvieron los británicos, si realmente tuvieron esos 449 o más bien hacia los 850. Bueno, la realidad es que se encontraron aproximadamente unos 3.000 muertos en las playas, recogidos por los marineros gaditanos, y esos muertos tenían todos los uniformes, es decir, llevaban uniformes franceses, uniformes españoles y uniformes británicos. No hay que decir que fueron un tercio de cada, porque evidentemente los cálculos tampoco son así, pero desde luego más de uno era británico. Haciendo también una estimación y una investigación profunda en los logs, que son los historiales de los navíos de la Royal Navy, resulta que el Royal Sovereign, el Temerer, el Tonnant, el Aquil y el Defence estuvieron aproximadamente 2 años en grada y tuvieron unas reparaciones costosísimas de aproximadamente 20.000 libras, lo que es una cantidad absolutamente ingente de dinero para las reparaciones de navíos que incluso se llegó a decir, algunos de ellos, no tanto el Royal Sovereign, sino, por ejemplo, otros como el Defence, que apenas habían combatido o, bueno, habían tenido una serie de bajas bastante menores. En los logs del Swiftsure, el Prince y alguno más, resulta que no tuvieron misiones activas ni de combate ni de escolta durante aproximadamente una década. A mí se me hace bastante complicado tener navíos que apenas combatieron, de hecho del Prince dije que apenas tuvo bajas y que apenas combatieron y que estuvieron parados en los puertos del sur de Inglaterra más de una década. Yo no quiero ser mal pensado ni creo habitualmente en conspiraciones ni paranoias, pero cada uno que saque sus propias conclusiones. De hecho, de esos 0 navíos perdidos por los británicos, resulta que hay un testimonio
del oficial Vicente Ferrer, si no recuerdo mal, del navío Monarca, que en el combate, apoyado por el navío Fogués, el navío francés, sostiene, sin ningún género de duda, que vio hundirse 3 navíos británicos. Es difícil de probarlo realmente porque actualmente, aunque los pecios españoles están muy bien estudiados y se sabe prácticamente dónde están en cada punto del litoral de Cádiz y de Huelva, ya que el navío, por ejemplo, Rayo está en Arenas Gordas, en la provincia de Huelva, los navíos británicos no se sabe tanto sobre ellos, ¿no? De hecho, volviendo al tema de las bajas, cuando el vicealmirante Cuthbert Collingwood, a sazón nuevo comandante en jefe de la escuadra británica tras la muerte de Horatio Nelson, que murió aproximadamente hace las 4 horas de combate, resulta que cuando cerró las listas de bajas, el cirujano del HSM Victory notificó 27 heridos, que no fueron contabilizados. Lo mismo pasaría con el navío Temerer, en el cual tendrían en la tormenta 43 desaparecidos, dicho por su propio comandante, que tampoco fueron contabilizados. Pasaría una cosa también bastante parecida con las bajas de las dotaciones de presa. Las dotaciones de presa, en definitiva, eran aquellas guarniciones que se colocaban en los navíos apresados, navíos, en este sentido, españoles y franceses. Aproximadamente se estima que las dotaciones de presa del siglo XVIII solían ser unos 25-50 hombres. Un teniente de navío, un alférez de navío y, pues bueno, varios infantes de marina y marineros. Sabemos que muchos de los navíos franceses, tras la batalla de Trafalgar, y algunos de los navíos españoles, como decía, se perdieron en la tormenta del 23 al 30, y evidentemente estas dotaciones de presa tampoco fueron contabilizadas, claro. ¿Qué más problemas tenemos? Bueno, pues tenemos un pequeño problema extra, que es que muchísimos heridos ingleses que naufragaron fueron atendidos en los hospitales de Cádiz, concretamente, del sur de España. Estos heridos, evidentemente, tampoco fueron contabilizados. Y luego tenemos un problema también extra, ya con un cariz un poco distinto, que es que los oficiales británicos normalmente nunca se contabilizaban como heridos, y es que cuando un oficial británico era herido, lo que resultaba es que se le borraba del mando de su buque, se le asignaba la comandancia del buque a otro oficial inglés, y ese no cobraba o cobraba al menos mucho menos por no tener un mando concreto y un mando real, ¿no? Evidentemente, con heridas leves o heridas incluso graves que no eran, digámoslo así, que no impedían ejercer el mando, los oficiales británicos directamente se borraban de las listas de bajas. Y entonces ocurre que con todo esto se llega al mito británico, el mito nacionalista británico de la batalla del Trafalgar. Y ahí se ve el pabellón del español San Ildefonso, uno de los navíos capturados, uno de los pocos realmente que consiguió llegar a Inglaterra, y se ve pues, bueno, el funeral de Horatio Nelson como figura reseñable de la Marina británica. Yo me atrevería a decir que ni siquiera fue uno de los mejores. De hecho, tienen nombres que pueden corroborarse que fueron muchísimo mejores que Horatio Nelson. Otra cosa es que, desgraciadamente, en el siglo XIX la propaganda británica, quizá también en ese sentido, con ese imperio que consiguieron formar por decadencia, en definitiva, del imperio español, lo que resultó ser que la propaganda acabamos de comprarla nosotros mismos. De hecho, y sin hacer en absoluto mella a la grandísima obra de Benito Pérez Galdós es una de las figuras que más ha bebido para sus episodios nacionales de la bibliografía británica y de muchos de estos mitos. De hecho, no tanto Trafalgar, donde quizás se ve una visión muy pesimista y bastante heroica, esa parte es probablemente cierta, en otros tipos de momentos, como fue la segunda batalla de Algeciras en 1801, resulta que cuenta la versión británica en la que un navío inglés pasa entre 2 navíos españoles y ambos se baten el navío inglés darse para atrás o para adelante, no se sabe muy bien, y se baten mutuamente aprovechando que era luna nueva y no se veía. Bueno, esto el propio almirante González Ayer lo ha desmontado, Cesario Fernández Duro también lo ha desmontado y, sin embargo, muchísimas veces en el imaginario popular seguimos quedándonos con la versión británica de qué pasó entre ellas, lo cual es bastante absurdo. Pero realmente lo importante es qué pasó con la Real Armada Española, dónde estuvo su punto de declive. Bueno, perdón, realmente el punto de declive de la Real Armada Española fue la Guerra de Independencia o la Guerra del Francés. De hecho, aquí hago una pequeña comparación. Si vemos en 1805, después de la batalla de Trafalgar, a España le quedaban 37 navíos de línea y 24 fragatas. Años más tarde, al inicio de la Guerra de Independencia, España tenía 43 navíos de línea y 25 fragatas. Ustedes dirán, ¿cómo es posible, si Trafalgar fue un desastre, que 3 años más tarde tuviéramos más navíos y más fragatas que antes? Pues resulta que, en cierto modo, a esos 6 navíos que se cedieron a Francia en virtud del ignominioso Tercer Tratado de San Ildefonso, con muchos de los oficiales españoles estando en contra de este tratado, resulta que fueron recuperados en la batalla de la Poza de Santa Isabel en 1808.
Yo aquí hago una pequeña reflexión desde un punto de vista quizá un poco bíblico, ¿no?, de los 4 jinetes del Apocalipsis, y yo pues considero en este sentido, o al menos le pongo el apodo a Napoleón Bonaparte de la muerte, a Fernando VII de la peste y a Arthur Wellesley de la guerra. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué estos apelativos? Luego hablaremos del cuarto un poco más adelante. La muerte, en definitiva, fue lo costosísimo para España de ganar la guerra de independencia o la guerra del francés. Al final, lo que se hizo fue sacrificarse la Armada Española, todo el mantenimiento, toda la construcción naval, para poder invertir toda esa ingente cantidad de dinero que requería en ejércitos de tierra que permitieran expulsar realmente a los franceses. Posteriormente llegaría pues, Fernando VII y con una serie de corruptelas, de problemas de gobierno en definitiva y demás, se dedicaría a comprar navíos rusos en muy mal estado y que además resultarían ser muy costosos. Y luego Arthur Wellesley. Y ustedes probablemente se pregunten, pero si Arthur Wellesley, duque de Wellington, era nuestro aliado en la guerra peninsular, que dicen ellos. Y yo les miraría y les diría, no, no era nuestro aliado, porque los británicos se dedicaron a destrozar, cosa que habían hecho anteriormente los franceses antes de irse, a destrozar todo el tejido industrial y todo el tejido de construcción naval español. ¿Por qué? Porque evidentemente no les interesaba tener un rival tan importante como España en este punto, ¿no? Finalmente, ciertamente, la guerra contra el francés se ganaría y pues, se iniciaría un segundo periodo de restauración o de reinversión en la Armada Española, que acabaría probablemente pues, con otra época de declive en la guerra de Cuba y demás, ¿no? Y entonces hablaba de que había citado o a mi parecer, 3 jinetes del Apocalipsis y faltaría el cuarto. Para mí, el cuarto jinete del Apocalipsis que destrozó la Real Armada no es otro sino el olvido. Entonces, por eso quiero cerrar mi intervención citando esta frase que además es muy importante y con un pequeño matiz que además no se suele hacer, ¿no? Tu regere imperio fluctus hispane memento. Tu misión, español, es gobernar los mares, recuérdalo. La realidad es que habitualmente se suele leer en pasado. Se ha descubierto no hace tanto, a través de esto lo comentaba con don Agustín hace no tanto, que una catedrática de latín española resulta que cree que la traducción más correcta es en presente y no en pasado. No gobernaste los mares, sino tienes que gobernarnos todavía ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Magnífica presentación. Muchas gracias a todos por su atención a través del canal de YouTuber de la Armada. Nos han estado oyendo desde Huelva, desde Jaén, desde Toledo, desde Salamanca. Nuestro agradecimiento a todos ellos y abrimos ahora el turno de coloquio con las preguntas que nos quieran mandar a través del chat del canal YouTube y también a todos los presentes en la sala con las preguntas que quieran hacernos. Un momentito que le dan el micro. Buenas tardes. En las famosas sagas históricas de novela naval inglesa siempre se suele retratar a las tripulaciones españolas como valientes en la guerra, pero desordenadas en el día a día y tal. Y algunos dicen que era porque en la Marina Española no existían los premios cuando capturaban naves, no se repartían en toda la tripulación. ¿Era eso así o no era así? ¿Y eran así de desordenados como los pintan? ¿O es como decía don Agustín, que cada uno tira para su...? Pues bueno, como todo, hay parte de verdad y parte de mentira, lógicamente. Es cierto que la serie de premios que se daban en la Royal Navy eran fundamentalmente mucho más altos. Realmente, pues con un par de pequeñas capturas, de capturar un convoy o un par de fragatas mercantes, un comandante inglés podía literalmente subirse encima de la libra. Eso en España no pasaba así. Sin embargo, sí que ocurrió, por ejemplo, en un periodo relativamente puntual, que fue en la guerra de la independencia de las 13 colonias. De hecho, se hizo así porque las arcas del Estado ya no permitían pagar muchas veces las tripulaciones españolas y se utilizaba esta serie de recompensas como una forma de mantener a los comandantes y sobre todo a las tripulaciones más o menos contentas. Pero ya le digo que en ese sentido los premios eran muy inferiores, no había ventajas apenas para cobrarles. Por la otra parte, la parte de la disciplina, pues bueno, no puedo estar de acuerdo con los británicos. De hecho, en la Real Armada Española se sabe que solo hubo 2 motines en su historia. Uno de ellos fue en 1805, en el navío precisamente,
San Juan Nepomuceno, que fue sofocada sin mayores problemas. De hecho, la sofocó el segundo comandante, Francisco de Moyúa, con una pistola descargada. Le hizo someterse a uno de los líderes del motín a que se volviera a la disciplina del rey, y así lo hicieron todos. De hecho, luego el propio comandante, el brigadier Churruca, intercedió por los amotinados y se evitó que fueran ahorcados como correspondía según las reales ordenanzas en la mano, y lo que fueron fue condenados a arsenales. El segundo motín sería en el navío Asia, ya entradas las guerras de independencia americanas, y de hecho se ve claramente que fue un motín de tintes políticos independentistas en ese sentido, es decir, comandantes españoles con tripulaciones americanas, con lo cual no, desde luego la disciplina española no es que fuera peor que la inglesa. De hecho, habitualmente, una de las razones por las cuales se dice que no hubo tantos motines en la Real Armada Española es que los oficiales españoles trataban mucho mejor a sus dotaciones que lo hacían los ingleses a las suyas propias. Buenas tardes. Adelante. Soy el capitán del navío Blanco Núñez, y lo primero que quería es agradecerle porque he visto su libro y me cita elogiosamente, con lo cual me siento muy honrado y las cosas en lo que respecta a Trafalgar, ¿no? Los ingleses siguen una estrategia muy buena, ¿no?, que es nunca criticar al vencido, ni nunca criticar al enemigo, porque si tú pierdes contra un burro, pues no tienes mérito ninguno, y si le ganas a un burro tampoco tienes mérito ninguno, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo es que desde 1796, es decir, desde que se entregaron en Ferrol el Argonauta, que usted también ha citado, el Montañés y el otro, pues no se invirtió un duro en los arsenales del Estado. Lo tercero es que en 1802 se hizo en el departamento de Ferrol el primer corte de cuentas, que es la canallada administrativa más gorda de la historia, porque a la gente que se le debían 18 pagas se le decía: le pago la 19 y olvídese usted de mí. Eso se hizo hasta 1830, no el mismo número de veces en Ferrol, Cádiz y Cartagena, pero por ejemplo 5 en Ferrol, 4 en Cádiz y 6 en Cartagena. Y lo tercero es que los al final los políticos siempre se van de rositas, porque aquí no se ha mencionado a Godoy, pero hay que leerse el epistolario entre Godoy y Gravina para ver la influencia que tiene Godoy en todo esto, que es el que no invierte en marina también. Y usted ha citado las escuelas de guerra, y efectivamente, ¿quién se quedó con el mar? O sea, a mí no me diga que hubo 1.000 heridos, 3.000 heridos, 4.000 heridos. ¿Quién se quedó con el mar? ¿Qué pasó con la escuadra superviviente que se quedó encerrada en Cádiz? Que el brigadier don Enrique MacDonald salió a decirle al inglés: oye, que ya no somos enemigos, que desde ayer somos amigos, que vamos a atacar a los franceses y queremos ser vuestros aliados. Porque la escuadra Rosilly se quedó en la fosa, como usted muy bien ha dicho, bloqueada, y Bailén es una batalla de servidumbre naval. Lo que quiere Napoleón es que Dupont llegue a Cádiz para liberar la escuadra Rosilly, porque le hacen falta esos barcos. Por tanto, el mar se quedó inglés, y la tragedia, que usted lo ha dicho perfectamente, de la Guerra de la Independencia es que, como el mar es inglés, la marina no sirve para nada, y entonces los barcos enteros y los obreros de los arsenales forman batallones y se van a servir en tierra. Por tanto, yo creo que son unos detalles que no hay que olvidar. Primero, a nosotros en construcción naval, como usted ha dicho perfectamente, no envidiamos a nadie y nos copiaban, pero en dotaciones no era lo mismo, porque como dijo el capitán de fragata Salas en su famoso libro, por los escotillones mayores de los navíos se vaciaban los presidios españoles. Es decir, lo peor de cada casa es lo que... La marinería nos falló, porque esos 1.000 y pico hombres de dotación no los teníamos. Multiplicados por 73 barcos, pues no los teníamos. Y por lo demás, enhorabuena, porque el libro es una preciosidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Toda la razón. No quería alargar mucho más la presentación, por eso no he hecho hincapié y evidentemente tiene toda la razón cuando habla de que las dotaciones españolas fundamentalmente a partir de 1796-94 probablemente ya empezaban a escasear. De hecho, si echamos cálculos y vemos los marineros de matrícula, marineros honrados, gente profesional, se ve que caen en picado en esos años. A partir de 1802 ya es una cosa absolutamente bárbara y efectivamente se rellenan con, de hecho, si no recuerdo mal una frase, no me recuerdo si era de Antonio de Escaño o Mazarredo, el que tenga la mala fortuna de mandar esta escuadra hará la nación de luto, algo así habían dicho, ¿no? Hablando precisamente de estos malos marinos. Lo que pasa es que hay que matizar que, claro, esto ocurrió solo a finales del siglo XVIII, no durante todo el siglo XVIII, como induce muchas veces la bibliografía británica. El otro, me lo estaba apuntando, el otro navío que me iba a decir era el Neptuno. Y lo de las pagas, antes de Trafalgar se estima que, por ejemplo, Churruca estima en una carta a su hermano que le faltaban 4 meses o 5 meses de pagas. De hecho, muchos de los comandantes españoles pagaron de su bolsillo las carenas y pintar los barcos por vergüenza torera. Y Churruca añade, y aún está sin repartir las presas que están en Cádiz y no. De hecho, una cosa curiosa que también quería matizar, hablando de este problema de dinero, es que aunque el navío Príncipe de Asturias habitualmente se le representa en la batalla de Trafalgar pintado con franjas verdes, probablemente las pudo llevar rojas porque fue la pintura que tenían a mano los arsenales. Y de hecho, el Santa Ana, en vez de llevar franjas amarillas, se decía que les llevaba blancas. No blancas por pintar en blanco, sino porque el amarillo ya estaba desteñido. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a dar paso también a alguna pregunta de las que estamos recibiendo a través del canal de YouTube de la Armada por Internet. Nos preguntan, al hilo de todo lo que ya hemos hablado, si fue Trafalgar una victoria pírrica para los británicos. Pues yo creo que es un debate interesante que hay que hacer con muchísima bibliografía y sobre todo estudiando prácticamente de cero todo lo que fue la batalla de Trafalgar, ¿no? Porque realmente hay quien la entiende. De hecho, estos historiadores británicos que citaba antes la entienden muchas veces como una victoria estratégica menor o una victoria a veces incluso pírrica. Yo no me atrevería a hablar de empate muchas veces, ¿no? Incluso, bueno, podría haber gente que hablara de empate. La realidad sí que es cierto, aunque, insisto, no es consecuencia directa, lo decía antes muy bien, que realmente Inglaterra o Reino Unido se quedó con el mar. No se quedó con el mar a causa de la batalla de Trafalgar, se quedó con el mar a causa de la guerra de independencia española. Entonces, Trafalgar a veces es muy difícil concretar qué tipo de batalla fue. Yo, en mi opinión personal, yo la considero una victoria estratégica británica menor o casi pírrica. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarles por estar aquí. Agradezco el poder haber asistido a esta conferencia. Agradecer a don Agustín el prólogo del libro. Y me muestro de acuerdo con usted en que muchas veces el academicismo de un historiador, por supuesto, quita un poco de peso a lo que puede ser una labor de divulgación. Y con esto me refiero a usted en particular, don Guillermo. Yo a usted le conocí por Twitter y creo que muchos de las personas que conozco también. He conocido también a Carlos Parrilla, gracias a usted, a su labor divulgativa. Programas en YouTube, como por ejemplo decíamos ayer, o las redes sociales en general, ¿considera usted que ha hecho que se despierte un poco el espíritu histórico de muchos españoles que desconocían su propia historia? Pues es una cosa curiosa porque yo realmente, a pesar de que siempre me llamó muchísimo la atención la historia naval, yo lo que he visto en los últimos años es que la divulgación y el estudio que se hacía fundamentalmente era sobre tierra. De hecho, prácticamente solo había monográficos de los tercios de Flandes, este tipo de cuestiones, ¿no? Gran Capitán y demás. Entonces, yo consideré que era francamente injusto para la historia naval española, para la Armada Española y para la Armada, que no fuera conocida y por lo menos, bueno, no conocida, sino divulgada realmente, ¿no? Porque al final el conocimiento está ahí, existe. Hay grandes artículos, está la revista de Historia Naval, está la revista General de Marina, está don Agustín, que lleva cerca de 40 años o más escribiendo Historia Naval, pero realmente
hacía falta quizá llegar a gente joven y de hecho pues gran parte de mis seguidores en ese sentido son gente joven, son chavales de 15 años, 20 años, 20 y tantos años. De hecho ya me han dicho que tengo bastantes guardiamarinas por ahí que están muy aficionados a este tipo de cosas y yo creo que es una cosa y creo que estamos en el momento de dar una buena virada, un cambio de rumbo y empezar a que las generaciones jóvenes sientan realmente orgullo por su historia y por supuesto por su historia naval, que fue una de las más importantes de nuestro país, claro. En este sentido, Guillermo, a través de Internet nos pregunta Virginia qué cosa se ha dejado en el tintero, enlazado con otra pregunta que hace Mercedes, que dice que le hubiera gustado contar en este libro, pero que ha dejado para el siguiente. Yo realmente una de las cosas curiosas del libro es que había partes que tenía muy claras que quería escribir, ¿no? Pues por ejemplo, todas las primeras partes, que al final es la parte de compendio, como decía antes muy bien el capitán de navío Guardia, que quería explicar porque muchas veces se pierde parte de la historia naval sin conocer, por ejemplo, las diferencias tácticas entre barlovento y sotavento, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que habitualmente en muchísima bibliografía tan academicista no se explican. Se da por hecho que se conocen o se espera que se vayan a consultar a otro sitio. Yo procuro contarlo todo, ¿no? O juntarlo también con esta cuestión de uniformes, pabellones, banderas y demás, ¿no? Construcción naval, que a mí me parece francamente apasionante y muy interesante. Y entonces, en ese sentido, las grandes dudas que yo tuve en este libro es cuántas batallas navales metía o cuántas expediciones ilustradas metía. Batallas navales, básicamente lo que hice fue escribirlas casi todas, las del siglo XVIII que participó España. Y al final escogí 9. Entonces me quedan muchísimas pequeñas batallas, batallas entre fragatas, batallas menores en ese sentido, y me queda evidentemente toda la parte de desembarcos, defensas de costa y demás que sí o no se abordará en un futuro libro. Nos hacen otra pregunta por Internet a don Guillermo y también a don Agustín, si quiere participar. ¿Cómo fue la actuación de la Armada en la Guerra de Independencias hispanoamericanas? Pues, curiosamente, leí un artículo hace no mucho, creo recordar que era de la revista precisamente Historia Naval, que hablaba no recuerdo ahora mismo quién era el almirante que hacía la afirmación, almirante de época me refiero, que hablaba de que si España hubiera tenido simplemente 5 navíos y un par de fragatas más destinadas en Sudamérica a esas revoluciones, no sé si no se hubieran llevado a cabo, pero desde luego hubieran tardado muchísimo más tiempo en triunfar y probablemente se hubieran sofocado. Uno de los problemas con la Armada Española en ese sentido, ¿qué fue? Bueno, pues cuando comenzaron las guerras de independencias americanas, lo que había que hacer, lógicamente, era transportar tropas de España a las provincias españolas de ultramar para sofocar ese tipo de rebeliones. Tampoco hay que olvidar que hubo muchísimos americanos combatiendo en las filas lealistas españolas, ¿no? Eso es importante decirlo, que parece que al final estaban todos de acuerdo con la independencia. No, mire usted, si ves que la mayor parte de indígenas estaban a favor del rey, porque era realmente quien más les protegía de cara a los criollos, ¿no? Que al final lo que les interesaba, pues bueno, al final era dominar y poner y quitar a sus propios gobernantes en ese sentido. Esto coincidió también, pues para bien y para mal, con el alzamiento del coronel Riego, asturiano como yo, en Cádiz, lo que desembocó una parte buena, que fue la Constitución de Cádiz, y no es anterior. En el hecho de que no se pudieran llevar tropas, aunque sí que desembocó, lo que quería decir, era en esa ideología liberal que venía recogida en la Constitución de Cádiz. Bueno, la verdad es que en esos años la Armada, por problemas interiores, la Armada del Ejército Español, siempre que se habla de eficiencia, no nos damos cuenta de que en esa época había profundas divisiones ideológicas tanto en la Armada como en el Ejército, que antes no existían. Y eso explica, y por supuesto, una absoluta carencia de medios de todas las clases. Y lo que he comentado antes de guerra híbrida, que muchos hicieron tanto para el alistamiento de tropas como para suministrar armamento o buques corsarios, muchas potencias interesadas en sacar tajada hicieron la vista gorda. Unan ustedes
Recuerden que el pronunciamiento de Riego empieza justamente en un embarque de tropas para América. Y eso explica muchas cosas. Otra de las consecuencias de la Guerra de Independencia Española no fue solo la devastación del territorio, la ruina del país, sino una tremenda división ideológica entre los españoles. Ese es realmente el origen. Y recuerden ustedes, cuando he hablado de malas influencias, que una vez nos invadieron para traernos la libertad, el progreso y tal, y la siguiente vez, muy pocos años después, para todo lo contrario, para restablecer la monarquía absoluta. Esas son las paradojas de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Nos siguen preguntando por Internet dos preguntas muy relacionadas para el autor del libro. Una de ellas dice: ¿la oficialidad británica y la española estaban a la par en preparación? Y otra similar dice: ¿la superioridad de los cañones ingleses, tanto en potencia como en cadencia de fuego, realidad o mito? Bueno, respecto a la preparación, yo creo que es la pregunta que puedo responder con menos dudas, ¿no? En ese sentido. Bueno, la preparación española, en ese sentido, no es que fuera igual o peor que la británica, es que era mejor directamente. O sea, la Royal Navy en esta época no tuvo una marina ilustrada, tuvo extraordinariamente buenos marinos, marinos prácticos, líderes, grandes combatientes, gente con muchísima disciplina, pero España tuvo eso y además grandes científicos, matemáticos, astrónomos, ingenieros de marina y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues realmente la joya de la corona de la mejor formación naval era la española, no era la inglesa. De hecho, una cosa bastante curiosa es que a inicios de siglo hubo una veintena de guardiamarinas rusos que estuvieron estudiando en Cádiz, en la Real Academia de Cádiz, enviados por Pedro el Grande para traer a Rusia, curiosamente, a la armada que estaba formando Pedro el Grande en Rusia, esos conocimientos que consideraba que los españoles tenían y no tenían el resto de potencias. Los podía haber enviado perfectamente a Tolón o a Brest o quizá a Inglaterra, pero decidió enviarlos a Cádiz. De hecho, el propio rey, Pedro I, solicitó a Felipe V asistir como oyente a las clases. Al final no vendría, pero bueno, es una cosa que me parece bastante curiosa. Respecto a la segunda pregunta, bueno, pues al final hay un poco de mito y un poco de leyenda. Lo que pasa que también, claro, hay que matizar de qué época estamos hablando. Si nos referimos, por ejemplo, a la serie San Luis, los combates de la serie San Luis, la serie San Luis tenía la batería baja de 18 libras. Los británicos ya montaban cañones de 24. ¿Se pueden comparar? Pues lógicamente no, claro. Pues un navío español y un inglés, pues de diferente potencia de fuego, es como comparar un primera línea casi con un tercera línea, ¿no? Pues entonces, bueno, pues las comparaciones a veces son complicadas. Sí que es cierto que los británicos tuvieron el buen tino de desarrollar las carronadas. Y en ese sentido, en España, lo que se desarrolló fue el obús español de Rovira, ¿no? Que al final era bastante parecido a la carronada, salvo porque no llevaba tornillo de elevación para calcular la angulación y demás. La forma de cargar, la forma de disparar, la forma de montar eran prácticamente iguales, muy parecidas de todas formas. Y para mí, es una cuestión que es muy debatible, yo solo reconozco, es una matización personal. Claro, volvemos a lo de siempre. ¿Disparaban más rápido o mejor los artilleros ingleses? Si usted le pregunta a Pedro Mesía de la Cerda, batiéndose su único navío con un navío inglés y dos fragatas inglesas, le dirá: pues no, evidentemente no. Ahora, si me lo preguntan Trafalgar, pues evidentemente sí, porque al final los artilleros españoles que estaban formados, a pesar de que gente como Churruca o Mazarrero intentaron formarlos a toda prisa antes del combate para evitar este tipo de problemas, resulta que, pues bueno, al final, cuando los mecanismos de carga y descarga del cañón están automatizados y adiestrados, hablamos lo de siempre del adiestramiento, pues son evidentemente mucho más eficientes y mucho más eficaces en un combate. Con lo cual, pues bueno, esas matizaciones. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más en la sala? Por favor. Gracias por su paciencia. ¿Cómo es posible que en los intentos de recuperación de Gibraltar, el más obvio, que era el asedio naval para una bocana relativamente pequeña, no fuera posible y se que acabara llegando a la verbena que montó Antonio Barceló con los brulotes? ¿Cómo es posible que no fuera posible cerrar el puerto a que no entrase ningún barco inglés?
Bueno, como todo, en la guerra naval, algo que a Napoleón le costó entender también, muchas veces es el problema de una visión desde tierra, la guerra naval. Sobre la guerra naval hay una cosa muy determinante, que es la meteorología. Y la meteorología a veces es caprichosa y en ese sentido las veces que, por no decirlas todas, la mayor parte de las veces que se consiguió romper el bloqueo y entrar en Gibraltar fue con tormentas, con serie de vientos contrarios y demás. De hecho, la batalla del Cabo Espartel fue una batalla que se dio por un intento británico de intentar abastecer la plaza. Luego, al final, acabaron en el Cabo Espartel frente a África por unas cuestiones de corrientes y vientos. De hecho, esa batalla, que de hecho aparece en el libro y la cito, es curioso porque los británicos la consideran como una batallita menor, como un pequeño combate de retaguardia. Fue lo que dijeron en sus medios cuando se desarrolló el combate. El comandante en jefe de la escuadra española en la batalla del Cabo Espartel era Luis de Córdoba. Luis de Córdoba se tiró aproximadamente un mes mandando cartas y misivas, llamando a los ingleses poco menos que cobardes por haber huido sin querer plantear combate. Entonces, pues muchas veces depende de esa visión que se quiera dar, ¿no?, a este tipo de combates. Ahora, a mí sí me pregunta, ¿por qué no cayó Gibraltar? Que una cosa que no se suele decir, porque los ingleses firmaron la paz antes de que el asedio se acabara. Muy bien, pues con esta última pregunta vamos a cerrar el acto de presentación del libro Leones del Mar, de Guillermo Nicieza. Muchísimas gracias a la editorial EDAF y a don Agustín y a su autor. Y con permiso del almirante damos por concluida la presentación del libro. Muchas gracias.